Estamos acá con Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Lo invitamos para que nos cuente un poco cuál es su especialidad, a qué se dedica y cómo nos puede ayudar con temas de organización que tanto nos importan. Bueno, entre otras cosas, INI, si bien me dedico a la atención de problemas psicológicos o en psiquiatría en general, estoy especializado en lo que son problemas de rendimiento, productividad y también inteligencia emocional. Buena parte de mi tiempo lo dedico a atender a pacientes que tienen lo que se llama el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en donde ellos el principal problema que tienen es una falla en lo que es el cerebro ejecutivo, que es el cerebro que se encarga de lo que tiene que ver con la organización, entre otras cosas. En neurociencias o en psicología, cuando hablamos de organización, hablamos de una conducta que es la conducta más compleja y más humana que tenemos, que tiene que ver con la conducta dirigida hacia metas que no tienen que ver con lo que es ahora, sino con lo que tienen que ver con objetivos de mediano y largo plazo. En realidad sabemos que podemos hacer una intervención o una modificación en diferentes niveles para poder ser organizado o tener una conducta dirigida hacia metas o objetivos. El primer nivel tiene que ver con el nivel individual, en donde yo como persona puedo adquirir una serie de hábitos de conducta, o sea, yo mismo me ajusto, me regulo y trato de mantenerme en una conducta, por ejemplo, sentarme y leer el texto, y me quedo leyendo ahí y digo, no tengo que hacer otra cosa que esto, y me freno. El segundo nivel tiene que ver con el nivel del cambio del entorno físico, en donde yo acondiciono el lugar para que me obligue a mí y me recuerde qué es lo que tengo que hacer. Y el tercer nivel tiene que ver con el nivel biológico, que es generar la energía suficiente para poder hacerlo. En donde, por ejemplo, dormir bien, hacer actividad física, ciertos tipos de alimentos, hacen que yo tenga la energía para poder hacer eso. O sentirme contento o alegre, que eso también me da energía para hacer ese tipo de tareas. Desde el punto de vista biológico, ya es importante vivir en un entorno organizado, que cuando decís entorno, que está muy bien, estamos hablando de cómo está organizado el entorno físico en donde yo vivo. Y claro que es importante porque, como decía antes, tenemos lo que es la energía, la parte biológica del cerebro y del cuerpo, porque en realidad cuando hablamos de mente o hablamos del cerebro estamos hablando del cuerpo, del organismo en sí mismo. Entonces, si yo vivo en un entorno no organizado, lo que hago es economizar energía para poder usar mis funciones ejecutivas, esas funciones más humanas, para las tareas más gratificantes o las tareas más importantes. Porque me ahorro de energía para, por ejemplo, tener que ir y empezar a pensar y recordar dónde dejé o dónde puse algo. O me ahorro la energía de tener que sentarme a trabajar y antes de sentarme a trabajar empezar a tratar de acomodar las cosas y los papeles y tener que pensar en dónde ponerlos. Porque en realidad disciplina tiene que ver con no tanto simplemente con ajustarme, sino es hacer no lo que tengo ganas de hacer, sino lo que realmente quiero hacer. Entonces, si yo vivo en un entorno organizado que me permite fluir para poder hacer aquellas cosas, la verdad que es biológicamente importante y voy a vivir más tranquilo. Yo les creo. El problema es cuánto tiempo les lleva a encontrar esas cosas. Y el problema es qué quiero hacer yo de mi vida. Si yo quiero pasar mi vida buscando las cosas que voy a encontrar, las voy a encontrar. El tema es la energía que invierten para eso y el estrés que eso les genera. Porque no encontrar algo, el periodo que yo paso entre que quiero encontrar un papel, tengo que hacer un pago, que sé que se me vence. Entonces el tiempo que pasa entre que no sé dónde está ese papel, porque hay momentos en que no sé dónde está ese papel, hasta que lo encuentro, también me genera un nivel de estrés, de ansiedad, que es un desgaste enorme, que no es necesario, es gratuito. Si yo lo puedo evitar, mucho mejor. Se hace como se hace cualquier cambio de conducta, que una de las discusiones clásicas es si las personas podemos cambiar o no. Y si la respuesta sería que no, yo no tendría trabajo. Por suerte la respuesta es que sí. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, lo que estamos haciendo ahora, empezar a contarle a la gente, que sepamos todos, que tiene que ver con la educación y la motivación. Saber las ventajas y la importancia que tiene y el impacto enorme que tiene vivir en un entorno organizado. Entonces, primero conocer las ventajas para emprender una serie de cambios.
Segundo, intentar el primer paso, porque no se trata de tratar de ser, si yo en mi vida me subí a una bicicleta, subirme a la bicicleta y empezar a andar. Se trata como se hace con los chicos. Primero conozco la bicicleta, miro el pedal, siento el volante. Primero un paso chiquitito, después un segundo paso, después un tercero. Pero se trata por empezar. Primero la cuestión era instruirse, y segundo la cuestión era elegir un primer paso chiquitito, no grande, no tiene que ser de golpe. Tercero, es muy pero muy importante hacer compromisos con terceros. Y dentro de los compromisos con terceros que uno puede hacer es, por ejemplo, solicitar ayuda de alguien o solicitar ayuda profesional. Porque se sabe que las personas, cuando nos comprometemos con otras personas, sobre todo con personas con las que nos sentimos seguros de su conocimiento, sus capacidades, tenemos mucho más probabilidades de empezar, de iniciar y mantener la tarea. Entonces, un compromiso con terceros es importante, por eso, por suerte, existen personas como vos que están empezando a difundir y empezando a ayudar a las personas a hacer este tipo de cosas. Eso es una. La segunda cosa es, como todas las cosas en la vida, la práctica hacia el monje. Entonces es la repetición. Hoy empiezo por una cosa chiquita, un sector de la casa, por ejemplo, o un sector de mi oficina, y como les digo a mis pacientes más jóvenes, a los adolescentes, y los chicos también les gusta eso, se les enseña a las personas que cada objeto, cada conducta tiene su casita. Y que si ese objeto no está en su casita, ese objeto se siente incómodo, se siente inseguro. Entonces, mientras más veces presto atención y pongo ese objeto en su casita, mi cerebro va empezando a tallar nuevas conexiones neuronales. Esto está todo estudiado, parece celestial. Yo me siento, cuando hablo de esto parece que estoy hablando de algo mágico, pero está sumamente estudiado. Va tallando nuevas conexiones neuronales para poder replicar esa conducta que me sirvió. Porque el cerebro se siente contento cuando hay algo que él hace y tiene control sobre eso, se siente gratificado y dice, esto me sirve. Entonces va uniendo puentes. Entonces voy repitiéndolo. Y lo que pasa habitualmente es que al principio lo hago, se desordena. Ordeno, se desordena. Trato de hacer algún cambio de conducta, por ejemplo, dejar de fumar, volví a fumar. Bueno, eso es lo habitual, eso es lo que pasa. Entonces, lo importante es que saber que uno tiene pausas, no abandonos. Entonces, si empecé a ordenar mi escritorio y tenía sus casitas y de nuevo veo que mi escritorio, todos los objetos están pobrecitos, tristes y ansiosos porque están fuera de sus casitas, lo que tengo que hacer es volver a hacerlo. Porque mientras más veces lo haga, más probabilidades hay de que lo vuelva a hacer. Entonces la cuestión es la repetición y mantener ese compromiso con terceros. Y cuando lo dejé de hacer, volver a hacerlo. Simplemente, no abandoné, ¿sí? Me tomé una pausa.